Fui uno de los fundadores, ¿no? Al lado de Ulises Estrella, de Marco Muñoz, de Andro Katz, Simón Corral, creo que había alguien más. Los ánsicos surgen como una respuesta a una crisis educativa y cultural del país. Pero sobre todo los debates y las conversaciones que se daban aquí, en esto que ahora desgraciadamente es otra cosa, ¿no? Ya no es del 77, ahora es... Fue clausurado en el año 63, 64. Cuando empezó la dictadura militar. Claro. Esta misma cortina se bajó y pusieron unos grandes sellos. Clausurado. Era un peligro para la nación. Así fue. Éramos Para la paz. Estamos hablando del año 61, 62, 63. Hay que recordar que en el año 63 es la dictadura militar. Hay que recordar que la CIA se había metido directamente aquí en el país, según cuenta incluso el libro de Philip Agee. Y hay que señalar que el mundo entero estaba removido. Una de las cosas que más influyó en nosotros fue la Revolución Cubana. Eso abrió cauces, abrió dimensiones impresionantes para ver un nuevo mundo, como decíamos, el hombre nuevo. Todos los acontecimientos que se dieron aquí fueron muy interesantes y quizá también es el origen del teatro, ¿no? Lo interesante del Café 77 es que después tuvo sus réplicas en todo el país. Pues. Así es. En Guayaquil, en Cuenca, en Riobamba, aparecieron cafés, sitios de encuentro de cultura, ¿no? De discusión, de debate, de conversación. Sí. Y también, claro, grupos también de Eso vanguardia. dio lugar a la Asociación de Escritores Jóvenes del Ecuador. Por supuesto. Que fue muy La interesante. Asociación de Escritores también. Que no tenía oficinas aquí, me parece que aquí era donde se trabajaban los En textos. definitiva se dio un fenómeno importante. No, por supuesto que fue un hito cultural que no se ha vuelto a repetir. El grupo Sáncico nace en la Facultad de Filosofía y Letras, ¿no? No sé si se llamaba así, de la Universidad Central. Claro. De manera que viene de quienes estudiaban filosofía y estaban de hecho preocupados por la situación del país y de la cultura, ¿no? En esos primerizos años, 61, 62, les conocí en un recital que ellos daban en la Facultad de Filosofía. Y era muy informal, muy crítico dentro del mundo aquel, que estaba todo un recital de poesía era lleno de formalidades, invitaciones, bien vestidos, etc. Esto otro era totalmente informal y más bien criticando esa formalidad de decir la poesía. Ahí los conocía Ulises, Antonio Ordóñez, creo que Alfonso Murriagui también. El himno nacional primero, después palabras de quien iba a dar el discurso de orden, y después palabras de Luis de Salgado, decano de la facultad. A él no le permitimos hacer el discurso porque ahí fue la sorpresa. Saltó el Simón Corral a un extremo de la mesa, saltó sobre la mesa, se paró en la mesa, dando las espaldas además de las autoridades, y yo salté por el otro extremo, y entonces quedamos frente a frente, Simón Corral y yo, y como el recital se llamaba Contrapunto, empezamos a decir poemas primero de Guillén, de César Vallejo, y al lado de eso el Ulises el Ulises estaba con un traje muy formal, con una corbata de lazo, y empezó a decir poemas cursis, malísimos, ¿no? Entonces nosotros decíamos los poemas duros, insurgentes, terribles, y el Ulises con una voz aflautada decía los otros poemas, los cursis, los malos. Esto causó un revuelo en propios y ajenos, porque tal vez era un poco insultante para algunos que estaban ahí, pero en todo caso el recital se desarrolló
las autoridades que al comienzo se habían asustado por todo este barullo que armamos los sánsicos, por esta irreverencia de subirse a la mesa donde estaban todas las autoridades, pero se fueron calmando, se fueron callando y fueron adhiriendo un poco al recital y al sentido del recital, que esto fue lo más grato para nosotros, ¿no? Entonces terminamos el recital con muchos aplausos, incluidas las autoridades nos aplaudieron, y nosotros bajamos, hicimos una veña y nos fuimos. Y desaparecieron. Y desaparecimos por si acaso. Por si acaso. Quizás el núcleo secreto, íntimo, profundo, de este proceso insurreccional que se dio en los 60, es el de la política precisamente. Yo creo que la búsqueda de libertad, la revolución en ciernes, era lo que motivaba la literatura y el comportamiento sánsico, porque esta actitud rebelde que se manifestaba en los recitales sánsicos es prueba, una de las pruebas de que había como sustrato profundo de la actitud sánsica una rebeldía que concordaba obviamente con la época, con la historia de esos años. Y tomamos, claro, la imagen de los reducidores de cabeza, los shuar del Alto Amazonas, que podía significar metafóricamente la posibilidad, digamos, la provocación al público para que se sepa que había cabezas demasiado engrandecidas que había que reducirlas, y la fundación del grupo Sánsicos Reducidores de Cabezas, que hizo que yo me dedique intensamente a la literatura y al estudio de la filosofía. Hablando de estos temas de la modernidad, yo también recuerdo un artículo tuyo, dos artículos que salieron en Fucuna, el uno sobre la Plaza Indoamérica. ¿Cómo era esa visión que tú tenías de los indígenas puestos ahí? Bueno, no es un articulito minúsculo, pero era un poco un artículo indignado por por el maltrato estético, digamos. Entonces era muy esteticista, digamos. Lo que yo afirmaba ahí resonaba un poco las primeras lecturas de Roland Barthes, ¿no? Era que lo que habían hecho es una especie de muestrario de cabezas de indios, ¿no? Que no respetaban la propuesta de espacio que cada una de las esculturas implicaba por sí misma. Es decir, cada escultura implica o propone un espacio que le rodee. Entonces ahí, en verdad, cada una de estas estatuas estaba siendo violentada, digamos, en su propuesta de espacio, y estaban juntadas, decía, como una explosión de tubérculos, parecía, ¿no? Entonces un poco era nada más de eso, ¿no? Pero era también... Que implicaba el maltrato, obviamente, el desprecio hacia el indígena, ¿no? Pues todos los metemos a todos de ella. Y eso continuó a otro artículo a propósito de ponerle a la Virgen de Quito en el panecillo y eliminar la posibilidad de que suba a Atahualpa. Pues sí, todas esas cosas. Esos dos artículos. También uno largo que te mandé, me acuerdo yo, el primero que te mandé además ni en sobres, en una cajita de puros habanos. El manuscrito, en esa época no había nada de estas cosas, era el manuscrito original, me acuerdo, ¿no? Que te mandé. ¿De qué? Una cosa sobre imperialismo. Ah, sí. Sí, pero ese es el de la posibilidad de cambio. Ese que era así. Célebre estudio, pues se publicó en partes. Sí, en partes. En Fucuna. Teníamos contacto muy intenso con otros movimientos similares en América Latina, en Estados Unidos, en Europa. Los sánsicos conmueven un poco, remueven toda esta ciudad medio mentecata y medio
Pajarraca tonta que no sabes volar, le dijo Rafael Arrea. A la ciudad. A la ciudad. Clerical, tranquila, removida, naturalmente. Pero fue un soplo así de frescura, me parece a mí. Por supuesto. Aunque sea No, políticamente totalmente. importante, aunque tuviera habido hasta ingenuidades, pero fue un soplo Totalmente. de ruptura. Sí, sí, sí. El grupo Sáncico terminó, es decir, duró la década del 60-70. Lo que pasa es que no es que terminó, no nos peleamos, no rompimos nada. Lo que sucede es que evolucionamos, simplemente eso, ¿no es cierto? Nosotros teníamos una tendencia política, éramos políticos, ¿ya? Militábamos en un partido de izquierda, la mayor parte, ¿no? Y entonces se desenvuelve la labor literaria, empezamos inclusive a pensar ya en la publicación de libros y todo eso, y la cosa política nos va llevando a cada uno a afirmar sus ideas políticas, ¿no? La literatura y el arte fue la preocupación de los jóvenes, porque por ahí la sensibilidad, y entre ellas la sensibilidad política, se iba a expresar. La primera vez que yo leí un número de la revista Pucuna fue en la Unión Soviética, en la universidad. Esta es la colección de la revista Pucuna, empastada. Está aquí la colección completa de las 9 revistas que llegamos a publicar. El número 1 apareció en octubre de 1962 y en el sumario se ve que había ya algunas cosas que tenían que ver con la situación social, política del país. En este primer número aparece como redactor responsable Ulises Estrella. Le cuento que nunca tuvimos director. Queríamos romper hasta en eso, ¿no? Era una dirección colectiva. No había jefes ni inventores de nada, todos éramos igual. Entonces, en el primer número, como redactor responsable aparece Ulises Estrella y como redactores sáncicos, Sergio Román, Simón Corral, Gonzalo Bustamante, Marco Muñoz, Luis Corral, León Pastaza, Alfonso Murriagui, Teodoro Murillo, Ulises Estrella y Euler Granda. Como ve usted aquí todavía no están Antonio Ordóñez, Raúl Arias, que se incorporaron después, ¿no? Y en este número colaboran el arquitecto Osvaldo Muñoz Mariño y el ingeniero Jaime Barcón. Entonces, esta es la revista Pucuna, y aquí en el primer número de la revista Pucuna se publica el primer manifiesto sáncico. Aquí está firmado Sáncicos, y el primer manifiesto sáncico tiene esta fecha, Quito, 27 de agosto de 1962. Abrir bien ojos y cuerpos a estos poemas sin alma, sin sentimiento, sin dioses ni paisajes. Abrir las existencias a estos golpes de furor humanos. Luego, muy pronto, otros reductores de cabezas seguirán estallando, conmoviendo la raíz, transformando.